Esta noche nuestro programa nos va a llevar a escuchar historias como esta. Sucedía en Bukro, una de las zonas más empobrecidas de Etiopía. Una chica de 15 años, hija de una de las trabajadoras de la misión, empezó a sentirse mal, con fuertes dolores en la parte baja de la tripa y otros síntomas que, según los más viejos del lugar, indicaban que estaba poseída por algún espíritu maligno. Así que llamaron al experto correspondiente, al brujo del lugar, que enseguida organizó un ceremonial para lograr que la niña expulsara al espíritu. Varias personas se lanzaron sobre ella, apretando su cuerpo por todas partes, estrujándola con toda la fuerza posible mientras gritaban invocaciones. Al cabo de un rato, cuando todos estaban empapados en sudor y la pobre muchacha gemía agotada por el dolor, el supuesto espíritu maligno surgió de entre sus piernas y cayó al suelo. Era un bebé minúsculo que lloraba como su madre. La niña había parido en medio de aquel tumultuoso ritual y otro ser había venido a ese mundo duro, implacable, miserable, carente de lo más elemental y olvidado. Ocurría en África, pero historias como estas se dan en los 4 rincones de nuestro planeta. Nuestro invitado de esta noche las conoce y ha querido venir al programa para contarnos algunas de ellas. No se lo pierdan. Ahí está esa introducción y solo nos queda saludar a nuestro invitado Vicente Romero. ¿Cómo estás, Vicente? Don Vicente. Pues acatarradísimo, buenas noches. Ya te veo. No sabes cómo te agradezco el hecho de que hayas venido a estas horas, que sé que para ti, bueno, para todos, son horarios un poco infames estos, ¿no? No, esta es una hora estupenda. Yo suelo trabajar por las noches. Habría sido mucho peor que me hubieras pedido que viniera a las 8 de la mañana. Eso nunca. ¿Me dejas que te diga algunos datos tuyos para los oyentes para que te vayan conociendo? Pero pocos, ¿no? Bueno, pocos, no son muchos. Antes de nada preguntarte, ¿te consideras un ser afortunado por viajar a tantos lugares como has viajado? Me considero un ser afortunado por haber podido vivir todas las cosas que este oficio estupendo de periodista nos permite vivir, efectivamente. Te decía, y yo no suelo hacer la pelota, tú querías que estabas haciendo la pelota. Yo te admiro profundamente, no lo sabes tú bien. Cada vez que te veo haciendo esos reportajes, en algunos sitios, permíteme que diga que yo también he estado porque he tenido la oportunidad de viajar, digo, cómo me gustaría hacer lo que este hombre hace. Y luego, sobre todo, tratarlo de la forma que tú lo tratas. Bueno, tú también estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí, pero también me gusta marcharme de viaje. Ahí me has dado algunos datos de este señor que nos visita, que como decimos, para el Espacio en Blanco es todo un lujo y un honor que esté aquí con nosotros. Vicente Romero es uno de los nombres destacados del periodismo español. Desde la guerra de Vietnam a la de Irak ha asistido a los principales acontecimientos mundiales de las últimas décadas. Vicente Romero nació en Madrid y estudió periodismo tras abandonar la carrera de Derecho. En 1969 entró en la redacción del desaparecido diario Pueblo, entonces dirigido por Emilio Romero. Actuó como corresponsal volante durante 15 años, cubriendo acontecimientos como las guerras de Vietnam y Camboya, las independencias de las colonias portuguesas en África o los golpes de Estado de Chile y Argentina. Colaboró en la revista Triunfo y fue jefe de información internacional en el semanario La Calle. Dirigió la publicación mensual América Latina y África Hoy. En 1984 se incorporó a los servicios informativos de Televisión Española. Desde entonces trabaja como enviado especial en Informe Semanal, En Portada y Telediario. Es colaborador habitual de Radio Nacional de España desde 1994, donde dirigió el programa La Aventura de la Vida en 1995. Es miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y colaborador de Cáritas. Por sus trabajos en Informe Semanal y sus crónicas en Telediario, ha obtenido, entre otros galardones, el Premio Ondas Internacional de 1995 con el reportaje Hotel Kigali sobre los prisioneros en Ruanda y el Víctor de la Serna de la Asociación de la Prensa de Madrid a la mejor labor periodística en 1996. Recibió también un premio del UNICEF en 1995 y el premio especial 50 aniversario del UNICEF en 1996 por su constante preocupación por la infancia.
el premio Manos Unidas en el 99 por un documental sobre prostitución infantil en Asia y el premio del Club Internacional de Prensa en el 2000 al mejor corresponsal español en el extranjero, entre otros muchos. Entre muchos libros es autor de Palabras que se llevó el viento, Dónde anidan los ángeles, Misioneros en los infiernos del corazón de África al Amazonas o Pol Pot, el último verdugo, viaje al genocidio de Camboya. Como novelista ha publicado Los placeres de La Habana y El miedo es un camello ciego. Estos son unos pocos datos biográficos tuyos. ¿Están bien? ¿Perdona? ¿Están bien los datos biográficos? También son pues como abrumadores, ¿no? Es decir, se nota mucho que están escritos por amigos. Es una pequeña parte de lo que podíamos haber sacado. Luego en tu página web hay como 200 reportajes que has hecho. Una pregunta que se suele hacer siempre. ¿El lugar del mundo que más te ha impresionado? De todos estos sitios donde has estado, que tela. No, eso es imposible de decir. Hay muchos lugares. Es como preguntarle a alguien cuál es su película favorita. Hay muchas películas favoritas, ¿no? Hay lugares que te han impresionado pues porque has vivido en ellos el horror más absoluto, como puede ser Ruanda durante el genocidio. Hay otros que tienen una magia especial, como puede ser el Tíbet. Hay otros que simplemente tienes unos recuerdos lúdicos maravillosos, como puede ser Buenos Aires, etcétera, etcétera. Es imposible quedarse con un solo sitio. ¿El hombre es bueno por naturaleza o al contrario es un globo para el ser humano, para el propio hombre? El hombre es bueno por naturaleza, pero está siempre poseído por malos espíritus. Los malos espíritus son la hipoteca, las acciones de Rexol o de la Telefónica. Es decir, el hombre es bueno. El mal está en otro sitio. Yo recuerdo aquel programa de La Bola de Cristal en el que se decía viva el mal, viva el capital. Qué claro era, ¿verdad? Sí, absolutamente. Hablando de eso, el otro día tuvimos aquí han pasado unos cuantos personajes. Vázquez Figueroa, que hablaba del coltán. Detrás de las guerras muchas veces hay intereses que no llegamos a discernir, y quizá la guerra que ahora mismo se está dando en el Congo de nuevo, una guerra solapada y que es bastante vergonzosa que los demás no levantemos la voz, quizás sea porque interesa que haya esos follones que hay para que se siga sacando ese mineral coltán, que es el mineral del futuro, o hay otras razones. Tú has estado allí, ¿no? No solamente detrás de las guerras, detrás de todos los movimientos políticos hay intereses económicos. Y efectivamente, detrás de esta guerra atroz del Congo, de la que no estamos informando lo suficiente, existe el coltán, el enorme latrocinio del coltán. Pero no es solamente allí. El mundo está montado sobre un orden injusto, sobre un orden criminal, y el latrocinio internacional forma parte de la naturaleza de ese orden. Y Vicente, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué la gente no se levanta? ¿Por qué contra tanta injusticia que hay por ahí por el mundo, que tú has visto y que tú reflejas en tus reportajes, y estamos tan entontecidos? Pues es muy difícil contestar a esa pregunta de por qué. Yo creo que existe un impulso de rebelión frente a todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que lo que llamamos el sistema, es decir, la articulación de ese orden, es un sistema casi perfecto que deja muy pocas hendiduras en las que penetrar, en las que rebelarse, ¿no? Los propios medios de comunicación están mediatizados, se tiende a minimizar, a disminuir a los medios públicos, y los medios privados de información hace mucho tiempo que dejaron de existir como empresas periodísticas. Son las expresiones informativas de los grandes medios económicos a los que pertenecen, ¿no? Es muy difícil que se cree una conciencia social cuando las propias universidades están organizadas ahora mismo para fabricar esclavos de ese orden económico injusto. Tú, de todas formas, te consideras un hombre libre. Cuando vas por ahí no tienes consignas. ¿Puedes informar y contar lo que tú ves como periodista que eres? ¿O alguien te dice lo que tienes que hacer? No, absolutamente. Los periodistas sabemos los límites que tenemos, que son límites del sentido común muchísimas veces,
pero me considero un hombre libre, digo lo que quiero y de hecho las cosas que emito en Televisión Española o que digo en Radio Nacional o que últimamente escribo en el blog de Radio Televisión Española carecen absolutamente de censura. Baste decir, por ejemplo, que en ese blog tú escribes una cosa, aprietas un botón y aparece directamente en la página sin que haya absolutamente nadie que lo controle o que lo censure, ¿no? Vamos a meternos ya en lugares concretos, aunque hoy hay otra introducción preparada. En esa primera hablamos de Bucro, esa niña que estaba endemoniada, decían, y luego simplemente parió. ¿Recuerdas esa experiencia? Sí, la recuerdo y he visto hace muy pocos meses, en julio, estuve con esa niña y con su madre, porque la madre es cocinera en la misión del padre Ángelo Laran, un padre blanco que lleva una serie de años en Bucro y que está haciendo un trabajo espléndido. Incluso a quien le interese el tema de lo que está ocurriendo en Bucro, le puedo recomendar un libro precioso que acaba de salir, que se llama Ángeles de Bucro, cuya autora es Maite Pérez Báez, que ha estado allí una larga temporada y recoge pues todas las historias humanas de Bucro. Está publicado por Kailas. ¿Bucro dónde está? ¿En qué nación del mundo? ¿París? Bucro está en el norte de Etiopía, cerca de la frontera con Eritrea. ¿Y a esa niña qué le ha pasado? ¿Estaba simplemente embarazada y creían que estaba poseída o...? Sí, esa niña, era uno de esos embarazos que a veces se notan poco porque el niño es pequeño, porque la madre lleva ropas anchas, porque ha silenciado su falta de periodo, etcétera, y pensaban que estaba poseída por un mal espíritu. Estaba poseída por un buen espíritu, tenía a su hijo pequeñito dentro, ¿no? Y fue efectivamente una sorpresa para todos. La ignorancia muchas veces es la base de la miseria. No, la base de la miseria es la riqueza. No habría pobreza si no hubiera riqueza. La riqueza, los recursos en el mundo son como una tarta, y para que un trozo, el nuestro, sea más grande, los demás trozos tienen que ser más pequeños. Y para imponer que esos trozos sean más pequeños es para lo que se recurre a un sistema de violencia, ya sea de violencia económica, poniéndole trabas económicas al desarrollo de sus países, dominando sus economías, o cuando hace falta, trabas militares, y entonces se producen guerras como la del Congo ahora mismo. Enseguida vamos a pasar a experiencias concretas que tú has vivido, pero se me ocurre una pregunta. ¿Tienes ese sexto sentido que te avisa cuando hay algo que no funciona bien? Yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Ese sexto sentido muchas veces se llama miedo. El miedo no es algo propio de cobardes, el miedo es algo propio de gente sensata y de prudentes, ¿no? Efectivamente tú notas que algo no va bien en el ambiente, ¿no? Si a eso le quieres llamar un sexto sentido, pues puede que sea simplemente un instinto de conservación, ¿no? Yo creo que lo tenemos todos. Extendiendo un poquito más la pregunta, ¿crees que hay cosas misteriosas, quizá como los que tratamos más en este programa, sextos sentidos, poderes que no hemos desarrollado convenientemente y que en otros lugares del mundo quizás sí lo sacan más a la luz? Estoy absolutamente convencido. Quiero decir que raro es el día el que no tengo esa experiencia que podemos llamar telepatía, de ir a hablar con alguien y que esa persona te llame por teléfono, de estar pensando lo mismo que alguien y ese tema surge en la conversación por parte de la otra persona, cuando sabes que va a surgir porque lo estás pensando tú, pero a lo largo de este oficio y de tantos años de este oficio, efectivamente he tenido muchas situaciones que me han dejado pensando que efectivamente hay algo más que no vemos, ¿no? Que quizás simplemente no hemos estudiado, o que nuestra estrecha razón nos hace plantearnos como fenómenos extraordinarios cuando son perfectamente ordinarios, pero que nos negamos a verlos de frente. Este es nuestro invitado. Ahí va un poco las líneas de por dónde van a ir esta noche, parte del viaje. Nuestro programa de esta noche vuelve a salir de viaje con un destino único: conocer uno de los misterios más grandes del planeta, el ser humano. Para ello nos haremos acompañar de nuestro invitado, un experto viajero que ha visitado muchos de los lugares más críticos de nuestro mundo. Ha asistido a guerras, revoluciones, independencias, y ha visto la muerte, el sufrimiento y ejemplos únicos de esperanza. Valga esta experiencia como ejemplo.
Sucedía en una aldea de Liberia cercana a la frontera de Guinea-Conakry. Casi todos los jovencísimos veteranos de guerra se gastaron alegremente el puñado de dólares que las Naciones Unidas dieron como ayuda a cuantos entregaron las armas, y ahora tienen que buscarse la vida como pueden. Muchos mendigan o delinquen. Los que intentan trabajar tropiezan con la desconfianza que suscita ese pasado de drogas y violencia que es común a todos los niños soldados. Así, en la ciudad de Ganta encontramos a más de una docena que se habían agrupado en una banda callejera y trabajaban en lo que salía, como recaderos, como conductores de moto, taxis. Parecían tipos duros y desafiantes, pero a poco que se pegara la hebra con ellos, se descubría que tan solo eran adolescentes faltos de cariño, y muchos mantenían aún la mirada franca y limpia de la niñez. De todas aquellas historias, la que más nos impresionó fue la de Miriam y Garrett, una jovencísima pareja de enamorados que compartían un pasado trágico. Ella tenía 15 años y él 16. Garrett fue reclutado cuando solo tenía 11 años. Sus jefes le dieron una pistola y le dijeron que cuando asaltaran una aldea podía secuestrar a la mujer que más le gustara. Y Garrett, naturalmente, raptó a una niña de su edad, Miriam. Ambos combatieron juntos durante más de 3 años. La guerra los separó durante una temporada, pero volvieron a encontrarse y se enamoraron. Finalmente, cuando llegó la paz, decidieron permanecer unidos y emprender una vida nueva. Lograron encontrar entre una torrentera de refugiados a la madre de Miriam y comparten con ella una habitación alquilada en una casucha de adobe. Carecen de casi todo. Incluso pasan hambre, pero tienen unas enormes ganas de vivir. Miriam, que está embarazada de 8 meses, nos confesaba que casi todas las noches duerme mal, porque revive en sueños cuando la obligaron a cortar a hachazos los 2 brazos de un prisionero. A su lado, Garrett intentaba explicarnos que sus jefes los drogaban con algo que los enloquecía, y durante 2 o 3 días eran capaces de cometer cualquier atrocidad sin darse cuenta de lo que hacían. Al borde del llanto, los 2 adolescentes aseguraban que todos aquellos horrores formaban parte del pasado, y que lo único importante es el futuro. Esta es una de muchas historias. Esta noche vamos a conocerlas de manos de nuestro invitado. Sucede así, hay tanta gente que se dedica a raptar a niños de los poblados y a hacerlos guerrilleros, les dan drogas, es así de terrible. Es así de terrible. Yo recuerdo que cuando hice la mili, me tocó hacerla aquí con 30 años y me decía mi capitán que a él no le gustaban los soldados de 30 años, porque a un soldado de 30 años no le puedes decir que coja el fusil y vaya a morir por la patria, mientras que a uno de 19 sí. Bueno, pues los niños soldados se basan en ese principio. Los niños soldados son más fácilmente manipulables, más fácilmente aterrorizables, etcétera. Y por otra parte existe esa cosa terrible que es el armamento ligero, que debería prohibirse todo armamento, pero hay que empezar por algo, y lo mismo que se prohibieron las minas antipersonas, aunque se ha inventado lo de las bombas de fragmentación que lo reemplaza, pues debería prohibirse el comercio con el armamento ligero, porque es el que pueden llevar los niños. Efectivamente, a los niños soldados se está recurriendo en todo África, y los hemos encontrado pues en muchos sitios, en Liberia, en Sierra Leona, en Mozambique, y tengo que decir que los tratamos con una mentalidad que no sirve. Igual que no sirve el trabajo que están haciendo los cascos azules de Naciones Unidas. Ayer estuve en un coloquio organizado por una asociación que se llama Análisis Freudiano, y estaban hablando de los niños soldados, y yo no sabía cómo decirles que el análisis freudiano no vale para esos niños soldados, porque su figuración, su simbolización de las cosas es completamente distinta a las nuestras, porque los parámetros culturales que empleamos no sirven allí, ¿no? Y bueno, estábamos discutiendo efectivamente eso, y yo recordaba el ejemplo de Mozambique, donde
una asociación me parece que era de Dinamarca, había creado un organismo, un internado para niños soldados en el que recogía a los antiguos niños soldados, les daba una formación en portugués, trataba de integrarlos en el mercado de trabajo, y que con los parámetros europeos era estupenda, pero con los africanos no, porque la mayor pena para los africanos no es la muerte, sino el destierro. Y estaban condenando a esos niños a no volver a sus lugares de origen, a desarraigarse, a perder sus raíces culturales, a integrarse en una sociedad urbana despiadada, etc. Y de repente, un responsable de UNICEF intentó otro método, intentó tenerlos en un régimen abierto, crear confianza con ellos, estudiar sus casos, ir a sus aldeas, hablar con las aldeas, reunir a los vecinos, donde era posible al Consejo de Ancianos, proponerles la reintegración del niño, y con la mentalidad africana crear una ceremonia hecha por el brujo, al que si en vez de brujo llamamos el hombre medicina, como ellos, es menos despectivo, una especie de ceremonia para ahuyentar a los malos espíritus, que tampoco debe escandalizarnos, porque en la Iglesia Católica se hace y simplemente se le llama exorcismo, ¿no? Darle a ese niño la posibilidad de que la aldea lo recibiera con una fiesta de 3 días, pagar unas gallinas, una cabra, etcétera. Se hizo durante un año con unos resultados espléndidos, hasta que UNICEF decidió que una organización de Naciones Unidas no podía contratar a un brujo, no podía hacer una fiesta en la que el pago de las gallinas y de las cabras se hacía sin el IVA, etcétera, etcétera. El director de UNICEF dimitió y volvimos otra vez a aplicar estos conceptos europeos que allí no sirven para nada. Y es tan cruel lo que hacen, lo que te han contado, lo que hacen con la gente que se encuentran cuando están drogados, como que contaba que cortaban los brazos de un prisionero, o cómo violan a las niñas, o cómo destrozan los poblados por donde van. Sí, pero no hay nada allí que sea más cruel que lo que hemos hecho los europeos. Yo no he visto en ningún país africano en el que se fabriquen carteras o lámparas con piel humana, como se hizo en la Alemania nazi. Yo no he visto que se aplique la violación como arma de guerra con la saña que se aplicó hace solamente 14 años en el corazón de Europa, en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia. Quiero decir que no son más salvajes que nosotros, simplemente tienen otra cultura del salvajismo diferente a la nuestra. Luego te preguntaré si hay soluciones a todo esto. Otro problema, estamos en África. Otro de los asuntos que tú has denunciado en África es los esclavos. Sigue habiendo esclavos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Sí, aquí también. A mi hijo le ofrecían un trabajo por 800 euros hace nada, sin fijeza laboral ninguna, con un contrato tramposo llamado de aprendizaje, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya eso se llama, pues, contrato de ¿cómo? De aprendizaje, no, de sí, formación o tal. Le podían llamar contrato de esclavitud, ¿no? Sí, hay esclavos, como los había aquí hace poco. Por ejemplo, hay una tradición africana de mandar a tu hijo a trabajar a la ciudad cuando tiene muy pocos años, 10, 12. Y yo recuerdo que eso aquí en la posguerra se hacía con las chicas en los pueblos, las mandaban con 12, 14 años a hacer de criadas en las ciudades, ¿no? Es decir, tenemos que mirar un poco a nosotros mismos antes de hablar mal de los demás. Después de todas las experiencias que has tenido por ahí, ¿te das cuenta que los hombres tenemos el mismo fondo? ¿O es muy diferente el hombre africano del hombre sudamericano, latinoamericano? No, yo creo que es muy diferente, que aquí hemos perdido una serie de valores porque han conseguido alienarnos. Aquí los únicos valores vigentes, los únicos valores por los que se pelea, por los que se muere y por los que se mata, son los valores bursátiles. Los demás valores humanos han ido desapareciendo uno detrás de otro y te los encuentras en los países más empobrecidos. A mí no me gusta hablar de países pobres y ricos, sino de empobrecidos y enriquecidos. Y te los encuentras en el momento en que en Bucro, que hablábamos hace un momento, entras en esas casas donde no hay nada, absolutamente nada, y sin embargo te ofrecen algo de lo poquísimo que tienen, y te lo ofrecen quitándoselo ellos mismos de la boca y están deseando dártelo porque es una expresión de cariño, ¿no? Llegábamos hace
un mes y algo a un poblado de una zona de nadie, batida por bandidos armados, olvidada de Dios y del diablo, en la frontera del Chad con Sudán, al otro lado de Darfur, pero con la misma tragedia de Darfur, a un pueblo destruido innumerables veces, donde los vecinos estaban rezando, copiando las suras del Sudán, para que Dios espantara las plagas de esa cosecha que estaban esperando para poder alimentar a sus hijos. Nos pusimos a rodar en el poblado y a los 15 minutos vino una mujer con 4 mazorcas de maíz recién hechas para ofrecérnoslas, porque era lo único que tenían para comer, pero querían compartirlo con nosotros. Nos vamos... ¿África está maldita? Sí, África está maldita porque la maldición viene de Europa. África tiene que estar forzosamente maldita cuando la costa de Senegal era una costa absolutamente próspera, donde los pescadores vivían bien, comían del mar y comerciaban con el producto del mar, hasta que hemos plantado esas enormes ciudades de Pescanova y otras empresas criminales delante de su costa, que esquilman todos los recursos pesqueros, los congelan, los traen para acá, y condenamos a los pobres pescadores a la maldición del hambre. Senegal, por citar solamente un país, tenía una próspera agricultura de subsistencia, de pequeño comercio, hasta que los franceses decidieron condenar al monocultivo del cacahuete, el maldito arachid, y nadie puede vivir de comer cacahuetes, y los cacahuetes los venden al precio del comprador. Ese aperitivo para las mesas de los enriquecidos ha sembrado la maldición del hambre en las mesas de los empobrecidos. África está maldita por el mal, por el capital, como decían en La Bola de Cristal. Se me van las preguntas. Vámonos a América. En América tú te encontraste con un diablo también, ¿no? Me contabas hace un momentito la experiencia. ¿La quieres volver a contar? Sí, pero con el diablo me encuentro todos los días, cada vez que paso por la puerta de la Caixa de Cataluña, de la Caja de Ahorros, del BBVA... ¿Por qué estas cosas no las cuentan el resto de los periodistas? ¿Qué cosas? Esto que estás contando tú, diciéndolo así de claro, además. ¿Por qué no se dicen en los informes, por qué no se denuncian las cosas que están pasando en el mundo de esa forma tan clara? No lo sé, quizás no tenemos la conciencia de que efectivamente cada vez que pasamos por la puerta de un banco, pasamos por la puerta de un templo a Satanás. No lo sé, puede que sea una exageración mía. Muchos lo creen, pero supongo que el que tiene que pagar una hipoteca por un piso que ha comprado y que ha perdido el 25% de su valor en los 2 últimos años, se da cuenta de lo que estoy diciendo, de que los malos espíritus que lo poseen son efectivamente los malos espíritus del banco donde le han hecho firmar esa hipoteca, ¿no? ¿Crees entonces que alguien nos ha engañado en este desarrollo de la vida, esto que llama la vida civilizada? Creo que nos siguen engañando en el desarrollo de esta sociedad basada únicamente en el dinero, en el que nos han quitado todas las esperanzas de cambiarla y en la que nos han robado incluso las palabras que nos invitaban a soñar. Por ejemplo, antes podíamos hablar de revolución, que no significa nada más que cambio profundo, ¿no? Y ahora resulta que ves revolución escrito en las paredes de las cajas de ahorros con otro letrerito que dice revolución es un crédito. Bueno. Vamos, si te parece, brevemente a Estados Unidos. Cuéntame esa historia donde te encontraste o sentiste que había un diablo en pleno Nueva York. Bueno, eso lo hablábamos a puerta cerrada. Yo siempre he creído que lo que se habla antes y después de los programas es muchas veces más interesante que lo que hablamos delante de los micrófonos, ¿no? Sí, muchas veces, sí. Pero efectivamente tú me decías que habías tenido una cierta percepción del mal, o no sé si llamarle. Yo vi un diablo en Haití, lo vi físicamente en Haití, el país del que vamos a hablar dentro de un momentito. Claro, yo te decía que yo lo entendía, porque paseando un día por Nueva York, es una larga historia que requeriría más tiempo que explicarlo así en 3 minutos, pero bueno, verás, yo venía de un bar en el que había tenido una historia un par de años antes, un bar enormemente humilde en la esquina de la 9ª Avenida con la calle 23, tan humilde que no tenía nombre, se llamaba Donut Bar, ¿no? Y lo habían cerrado y yo iba disgustado por ese cierre, caminando por la calle 23, cuando de repente sentí una profunda inquietud, algo
que he sentido solo cuando he estado metido en una guerra, en un tiroteo, en una situación de extremo peligro, donde siempre me pregunto a mí mismo qué demonios estoy haciendo yo aquí y por dónde puedo salir de aquí. Esa necesidad de huir, de salir corriendo, ¿no? Entonces me detuve y dije, ¿qué me está pasando? Estoy en Nueva York, son las 6 de la tarde, no hay nada que deba de alterarme. ¿Por qué estoy tan nervioso? Observé que tenía hasta una especie de taquicardia y me paré a analizar qué me ocurría y descubrí que me estaba sintiendo agredido por un edificio. Dije, bueno, estoy loco. Estas son las cosas que no se pueden contar en público, porque los oyentes van a pensar que efectivamente estoy loco. Están acostumbrados a estas cosas. Entonces me acerqué a aquel edificio en lugar de marcharme, pues con un impulso racional de ver qué me estaba pasando, ¿no? Era un hotel y entré dentro del hotel. Conforme me aproximaba al hotel y entraba dentro, mi pulsación se aceleraba, yo me sentía mucho más nervioso y había algo que me impulsaba a salir corriendo de allí, hasta que esa sensación fue en aumento, hasta que localicé exactamente el punto del hotel del que venía ese malestar mío. Y era una estatua satánica que estaba puesta en uno de los ventanales del hotel, mirando exactamente hacia el punto donde yo había sentido aquella sensación. De manera que miré hacia aquel símbolo de Satanás y le dije, bueno, macho, ya sé que eres tú, ahí te quedas, adiós buenas. Me marché y no le di más importancia al tema hasta que, unos meses después, comentando aquella situación tonta con un amigo, un entrañable amigo que ya murió, con Antonio Gálvez, un compañero técnico de sonido con el que viajé mucho, una persona absolutamente inolvidable. Antonio se quedó con el nombre del Hotel Chelsea, lo buscó en internet y resultó que el Hotel Chelsea es un lugar desde hace muchos años de tradicional de reunión de sectas satánicas, de gente que rinde culto al demonio dentro de ese hotel. Es un hotel que presume de tener una boa conscriptor paseándose por sus escaleras, donde hay reptiles que son símbolos satánicos, donde en pleno Nueva York crece una vegetación tropical y donde han ocurrido crímenes, suicidios, escándalos famosos como el de Didi Ramón, del grupo de los Ramones, etcétera, etcétera. Yo no sabía aquello cuando entré en el Hotel Chelsea, no podía estar obsesionado por aquello. Solo sé que aquello me incomodó profundísimamente. No he vuelto por allí, pues porque no he tenido ocasión. Alguna vez que he estado en Nueva York, pero siempre he estado con prisas. He pensado, debería pasarme a ver si vuelvo a tener esa sensación o no. Vamos, si te parece, a otra parte del mundo que también has visitado. En tu página web he visto que hay un reportaje, ese no lo he visto yo. Las puertas del cielo, lo llamabas, me parece, el Tíbet. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo encontraste cuando estuviste? ¿Y cuándo estuviste? Bueno, creo que ya el Tíbet ha cambiado, iba a decir gracias a, bueno, por culpa de la invasión china, que está tratando de anular todas las señas de identidad tibetanas. A nadie se le oculta que aquella sociedad teocrática tibetana tenía que cambiar. El propio Dalai Lama lo ha reconocido así muchísimas veces, pero no hay ninguna razón para que toda aquella vieja, antigua, ancestral cultura tenga que ser arrasada por la ocupación china, ¿no? Yo creo que el Tíbet tiene una serie de lugares mágicos, ¿no? Empezando por el propio Potala, pero luego por todos los monasterios, porque recorrimos el Tíbet entero en coche, y amparados por una fotografía en la que aparecíamos el Dalai Lama y yo, cogidos de la mano, se nos abrieron las puertas de absolutamente todos aquellos monasterios, y efectivamente es uno de los lugares mágicos del mundo. Espirituales, como dicen, con esa aura de pedazo de cielo en la tierra. Sí, yo en Tíbet, bueno, hice un largo recorrido y siempre bajo la vigilancia de un guía chino que tratábamos de burlar y lo conseguíamos de vez en cuando, etcétera. Pero efectivamente con ese aura. Pero ya que dices aura, donde tuve la experiencia de que alguien me parase en la calle para hablarme de mi aura,
no fue en Tíbet, fue al lado, fue en Nepal, en Katmandú, donde un día iba yo a ¿Esa es la historia del anillo? Esa es la historia que tú querías que contara del anillo, claro, efectivamente. Claro, ¿no? Donde una tarde yo iba a alquilar una avioneta para filmar la cordillera del Himalaya desde el aire, y iba con prisa. Y de repente me paró un viejo monje que solo hablaba tibetano e iba acompañado por su discípulo. El discípulo me paró, me dijo en inglés: perdone usted, pero el maestro quiere hablar con usted. Yo le dije: lo siento mucho, pero tengo mucha prisa, será otro día. Y me dijo: no, es que el maestro dice que ha observado algunas cosas en su aura de las que quiere hablarle. Aquello me interesó. Entonces nos sentamos en el suelo y miraba por encima de mi cabeza, miraba el aura, me hablaba de los colores del aura y me hablaba de lo que significaba cada uno de esos colores. Me dijo los problemas que me preocupaban, las cosas que me angustiaran, aceptó absolutamente en todo. Me dio una serie de consejos y cuando nos despedimos me dijo que teníamos que cambiar regalos. Yo pensé, bueno, ahora viene el sablazo por la consulta no deseada que le he hecho a este hombre, ¿no? No, él me regaló un anillo que conservo, un anillo de bronce con unas pequeñas ilustraciones de plata y una piedra pequeñita, pintada de rojo con unos puntos negros. Me pidió que yo le regalase algo que fuese mío, no valía dinero. Yo le regalé un llavero, sin valor ninguno, pero que era mío. Bueno, allí quedó. Él me dijo que si yo me ponía aquel anillo y en el dedo anular y ponía la piedra en un cruce determinado de las líneas de mi mano que me indicó y apretaba la piedra con el dedo en el que llevara el anillo y concentraba durante unos minutos mi pensamiento, mi deseo, podría conseguir aquello que yo deseara realmente, ¿no? Me dijo que no podía ni vender, ni prestar, ni regalar el anillo aquel, ¿no? Efectivamente, yo guardé ese anillo con el mayor respeto. Solamente lo he usado una vez en mi vida, no voy a decir cuándo. Funcionó. ¿Y te funcionó? Pero lo bonito es que verás, un tiempo después vino a mi casa un delegado de la UNESCO, un hombre llamado Asdrúbal Salsamendi, que vive ahora en Madrid, que ha trabajado para la UNESCO durante muchos años. Y este hombre es zahorí. Vino con un péndulo y me dijo que el péndulo aquel podía detectar las fuentes de energía, me explicó toda la teoría del péndulo y me pidió que pusiera encima de una mesa una larga fila de objetos y que él me calificaría cada uno de esos objetos con el péndulo, ¿no? Yo puse pues una serie de tonterías, de figuras, de objetos, de tal, y entre ellos, camuflados, el anillo y la piedra que me había dado aquel lama, ¿no? El péndulo pues se movía mínimamente al pasar sobre cada uno de los objetos hasta que llegó al anillo, y al quedarse encima del anillo, el péndulo se disparó como si fuera un ventilador. Entonces mi amigo Asdrúbal me dijo: ¿esto qué es, Vicente? Es una batería de energía positiva. Yo le dije: sigue con los demás objetos y luego te lo explico, ¿no? Y efectivamente siguió hasta que pasó por encima de aquella piedra y otra vez el péndulo volvió a dispararse, ¿no? Después le conté lo que era la historia y estuvimos charlando y riéndonos un rato. No sé si fueron dos casualidades o si de alguna manera yo induje aquello, no lo sé, ni lo puedo explicar, pero puedo decir que lo he visto. Ese encuentro, estamos aquí en Radio Nacional de España con Vicente Romero esta noche en el Espacio Blanco. ¿Ese encuentro, Vicente, no sería en Durhan Square? ¿Dónde fue el encuentro con el lama? No recuerdo. ¿No recuerdas? No recuerdo. Bueno, hemos estado en la puerta del cielo, vamos a la puerta del infierno. Goma, otro de tus reportajes. ¿Realmente es así? ¿Qué viviste allí en Goma? El horror más absoluto. Había 20.000 cadáveres abandonados en las calles, esperando a que los retiraran los camiones del ejército francés. Los militares franceses les daban una patada a los cuerpos para comprobar si estaban muertos o si debían esperar un rato para volver a buscarlos, puesto que no había ninguna posibilidad de auxilio. Lo único que se hacía era esperar que murieran y llevarlos a las fosas que abrían máquinas excavadoras y que se llenaban de cuerpos y se tapaban con la tierra de la fosa que se abría al lado.
Era una situación desesperante. En cualquier parte de la ciudad que te detuvieras había cadáveres esperando al borde de la carretera. Recuerdo un niño sentado encima del vientre de su madre ya muerta. Evaristo Cañete, que lo estaba filmando, dejó la cámara en el suelo y me dijo: no puedo seguir porque no veo. No veía porque estaba llorando. Era, yo creo que la situación más tremenda que nos tocó vivir a Antonio Gálvez, a Evaristo Cañete y a mí después de muchos, muchos años de profesión. ¿Y cómo terminó aquello? Pues aquello terminó con todos los muertos enterrados, con los supervivientes confinados en campos de refugiados durante larguísimos meses, hasta que aquellos campos explotaron y volvieron a Ruanda, y siguen viviendo en Ruanda bajo un régimen de opresión y de terror. ¿Tú crees que... Antes te he preguntado sobre la esclavitud, y me has dicho que esclavitud también son los contratos que hacen a los jóvenes en España, en cualquier parte de Europa, pero me referías a otra esclavitud de África. ¿La has vivido, la has visto? ¿Sigue comprándose la gente? Sí, bueno, no solamente de África, ¿no? Hace 3 años o 4 rodamos en Bolivia un programa que se titulaba Los últimos esclavos. Lo rodamos Jesús Mata y yo, y bueno, pues efectivamente hay grandes extensiones de tierra que se compran con el ganado dentro, y no solo con el ganado, sino con los indígenas que trabajan las tierras dentro como si fuesen ganado, ¿no? Gentes que cambian de amo, que carecen de derechos, etcétera, y que viven en un régimen de absoluta esclavitud, ¿no? Bueno, hay países africanos donde efectivamente se compran los niños para trabajar en plantaciones, etcétera. Hay incluso asociaciones, ONGs, que se dedican, una de ellas se dedica a comprar los esclavos para después poder liberarlos, ¿no? La relación de esclavitud se mantiene en muchos sitios. 2 minutos nos quedan antes de hacer la primera pausa que vamos a hacer. Las desgracias siempre les pasan a los mismos, Vicente, porque es curioso, cuando uno ve los informativos en Asia, por ejemplo, una hambruna del copón bendito, y de repente viene el tsunami y machaca un montón de gente cerca de Navidad, que parece ser una fecha que los dioses ponen ahí para que nos toque el corazón. Las desgracias les pasan siempre a los empobrecidos, porque efectivamente un terremoto en Tokio hace que se caigan poquísimas casas, porque ya hay una arquitectura que prevé los terremotos, ¿no? Un terremoto en El Salvador resulta absolutamente devastador, ¿no? Efectivamente, la falta de infraestructuras, la falta de recursos multiplica los daños de los desastres naturales, ¿no? Luego, la fragilidad de esas economías explotadas y empobrecidas hace que las desgracias le ocurran siempre a los mismos. Pero lo terrible es que los primeros beneficiarios, muchas veces, de la ayuda internacional no son los empobrecidos, sino los enriquecidos. Por ejemplo, para combatir las hambrunas, la FAO suele recurrir a comprar los excedentes de trigo norteamericanos, que sirve para mantener el precio del trigo en Estados Unidos estable, y que sirve para quitar esa fuente de riqueza a los productores de trigo africanos. No importa que haya que llevar el trigo desde Minnesota, desde Iowa hasta Etiopía, pudiendo comprarlo en Egipto, que es un gran productor de trigo y que está al lado. Además, el trigo norteamericano está subvencionado, y al trigo africano se le impide por ley el que esté apoyado por los estados. Por tanto, hasta las tragedias de los demás sirve para que se enriquezcan esos criminales que gobiernan el mundo. En 30 segundos, ¿y qué hace Dios? Tú no crees en él, pero ¿qué hace ese Dios magnánimo que nos creó, que cuida todo, que teóricamente es justo, omnipotente, bondadoso? Bueno, pues si existe, como decía Atahualpa Yupanqui, está claro que almuerza en la mesa del Señor, del rico, del enriquecido, del amo.